Masejet Baba Batra Daf Samach Amud Aleph 60a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Lo iftach Adam lachatzar hashutafim petach keneged petach vechalon keneged chalon. Haya katan lo ya'asenu gadol echad lo ya'asenu shnaim. Aval poteach ulirshut harabim petach keneged petach vechalon keneged chalon. Haya katan ose oto gadol veechad ose oto shenaim. La Mishnah nos dice lo siguiente: un patio que está en sociedad de varias personas, por decir dos personas, Reubén y Shimón, y cada uno de ellos tiene su casa. Reubén tiene una casa en ese patio y Shimón tiene una casa en ese patio. Dice la Mishnah, no puede venir Reubén y hacer una puerta para entrar a su casa que quede enfrente a la puerta de Shimón. Igualmente no puede venir Reubén y hacer una ventana en la pared de su casa que quede enfrente a la ventana ya existente de Shimón. ¿Por qué? Porque al hacerlo enfrente, pues Reubén desde dentro de su casa va a poder ver lo que está pasando dentro de la casa de su vecino. Sigue diciendo la Mishnah: si Reubén ya tenía una ventana o una puerta pequeña, sí, no enfrente del otro, ya tenía una puerta, ventana, pero pequeña, no puede agrandarla. Igualmente, si tenía una ventana o una puerta, no puede ahorita hacer dos ventanas y dos puertas. ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara el porqué de estas alajot. Todo esto es cuando una persona quiere abrir una ventana, una puerta en su casa, y la casa está dentro de un patio y la está abriendo hacia la otra ventana o la otra puerta del vecino, o que está quitando la privacidad de la gente que está en el patio. Sin embargo, dice la Mishnah, ¿qué pasa si Reubén tiene su casa sobre Reshut Harabim, sobre la calle principal donde pasa todo el mundo, ¿sí? Y quiere abrir una puerta? En este caso puede abrir una puerta aunque esté enfrente de la puerta de la casa que está del otro lado de la calle. Igualmente la ventana, aunque esté enfrente de la ventana de la otra calle. Igualmente, cuando la puerta o la ventana están sobre Reshut Harabim y eran pequeñas, puede también agrandarlo. Y si era una, puede hacer también dos. Está el porqué. O sea que Reshut Harabim es diferente. ¿Por qué? Vamos a ver en la Gemara. Dice la Gemara: Mina Nemile, Amar Rabbi Yohanan de Amar Krava Isa Bila Metena Vayaret Israel Shochen Nishbatav Ma Ra'a Ra'a Shem Pitchei Aolhem Mechuvanim Ze Laze Amar Roim Alalu Shetishrei Alehem Shechina. La Gemara analiza y busca cuál es la fuente para lo que mencionamos en la Mishnah, que cuando hay dos casas en un mismo patio, no puede Reubén abrir una puerta o una ventana enfrente a la puerta o la ventana del vecino. ¿Cómo sabemos de que hay que cuidarse con eso? ¿Dónde está la fuente? Dice Rabbi Yohanan, la fuente es un pasuk en Bamidbar. Está escrito: Vaisá Bilam etainá vayaret Israel shochen lishvatav. Bilam vio a Israel que estaba habitando dentro de sus tribus y por eso los bendijo. ¿Qué vio? ¿Qué vio de especial? Dice la Gemara, vio que cada uno estaba en su carpa, en su tienda, y la puerta de la tienda no estaba enfrente a la puerta de la tienda del otro. Dijo Bilam, se merece el pueblo de Israel que la presencia divina repose sobre ellos. Seguimos. Allá Catán lo yasenu gadol savar Rami barhamá le memar bar arba lo lishvaye bar tamania de kashakil temania bechatzer aval bar tartel lishvaye bar arba shapir dami amale rava matzia amarle bepitcha zutra matzina litzanu eminach bepitcha rabba lo matzina itzanu eminach. Ahorita la Gemara se enfoca en otra alajá que mencionamos en la primera parte de la Mishnah. La primera parte nos habla cuando son ¿qué? Casas dentro del patio, no hacia Reshut Harabim, no hacia la calle principal. Y mencionamos que si Reubén tenía su casa en el patio, que era vecino de Shimón, ¿sí? Y ya tenía una puerta, una ventana pequeña, no puede ahorita ensancharla, agrandarla, ¿sí? Hablemos de la puerta. No puede agrandar el hueco de la puerta. Rami Barhamá, la Gemara trae una discusión al respecto. Rami Barhamá opinaba de a qué se refiere esto, que si la puerta la tenía al principio, era pequeña, no la puede engrandar. ¿Qué tamaño? ¿Qué medidas? Rami Barhamá explicaba así, que si la puerta era un ancho de 4 amot, no puede hacerla más grande a 8 amot. ¿Por qué?
porque la halajá es que el que tiene una puerta sobre un patio, esa persona, el dueño de esa puerta, en este caso Reubén, puede agarrar enfrente del patio 4 amot. Entonces, si tenías 4 amot de ancho, se puedes agarrar por 4 por 4 en el patio. Pero ahorita si la agrandas, si la haces 8, vas a poder agarrar 8 por 4. Entonces, estás quitándole el derecho de uso en 4 amot, en 8 por 4 en vez de 4 por 4 al vecino. ¿Sí? Eso es lo que Rami Bar Jamá pensaba explicar en la Mishnah. Pero, según esto, y por lo mismo, según esta idea, opinaba Rami Bar Jamá que si al principio la puerta era de 2 amot de ancho y ahorita quieren agrandarlo a 4 amot, está permitido. ¿Por qué? Porque no existe que se le dé menos de 4 por 4 amot. Entonces aquí estaba en 2 amot, se le da 4 por 4. Y ahorita agrandó a 4 amot, también se le da 4 por 4, no cambia, entonces está permitido. En este caso, así él pensaba decir, así opina Rami Bar Jamá. Sin embargo, Raba le discuta a Rami Bar Jamá y le dice, no señor, también cuando era 2 y va a agrandar a 4 también está prohibido. Cuando la Mishnah dice que era de pequeño, grande no se puede engrandar, se refiere también de 2 a 4 no se puede. ¿Por qué? Porque le puede decir el vecino, le puede decir, mira, cuando era 2, si yo me podía esconder. Había menos entrada, ahorita me puedo esconder menos. ¿Sí? Sí le puede decir el vecino a Reuben. Antes era más angosto, ahorita tienes mucho más visión. Entonces me puedo esconder menos, tengo menos para esconderme, para hacer tengo menos privacidad. ¿Sí? No tiene que ver tanto con el área que le dan para su puerta, sino con la visión, con la privacidad que había y que ahorita va a disminuir. No perderse, pero disminuir. Seguimos. Ejado ya hacen ushnaim. Sabar Rami Barjama le memar bar arba'a lo lishavietre ubene tarte de kashakil tamne behatzar. אבל בר תמנה לישועיה בני 4 שפיר דמי אמר לרבא מצי אמר לה בחד פיתך מצינא יצנוה מנח ביתרא לא מצינא יצנוה מנח. Dice la Gemara, otra alajá que mencionamos es que en un patio, no en Reshut Rabim, en un patio, cuando Rubén ya tenía una puerta, no de chiquito a grande, esa es la alajá anterior, sino una puerta no puede ahorita hacer ¿qué? 2 puertas. La Gemara trae una discusión al respecto. Rami Bar Jamá, él opinaba que la explicación de la Mishnah es que si tenía una puerta que tenía un ancho de 4 amot, no puede convertir ese mismo ancho de 4 amot en 2 puertas, 2 y 2. ¿Por qué? Porque como vimos antes, por cada puerta se da ¿qué? En el patio 4 por 4. Entonces ahorita ¿cuánto va a tener? 8 por 4 amot en vez de, antes otra vez, tenía ahorita un hueco de 4 amot. Nos dice la Mishnah, era una puerta, no puedes convertirlo a 2 puertas. Empezaba Rabbi Bar Jamá a decir, la opinión de Rabbi Bar Jamá es cuando es el caso, cuando el ancho era 4 y querías dividirlo, en vez de hacer una puerta de 4 amot, hacer 2 de 2 amot. Y eso es lo que no se puede, ¿por qué? Porque cuando tenías una de 4 amot, tenías en el patio un lugar para ti de ¿qué? De 4 por 4. Ahorita que haces 2 de 2 amot, por cada puerta tienes 4 por 4, entonces tienes ahorita 8 por 4, entonces estás agarrando más el lugar en el patio y le estás quitando al vecino. Eso es lo que no se puede. Y por lo tanto, así Rami Bar Jamá explicaba en la Mishnah. Y por lo mismo, según esta explicación de Rami Bar Jamá, saldría que si la puerta en un principio tenía que 8 amot de ancho, y ahorita una puerta de 8 amot, y ahorita quiere convertirla en 2 de cada uno, ¿cuánto? 4 amot, ahí sí va a estar permitido. Porque por sí tenía 8 amot, entonces era 8 por 4 que tenía. Y ahorita cuando la divide en 2, tiene 4 por 4 por cada una, total 8 por 4. ¿Sí? Entonces no perjudica nada. Sin embargo, Raba también aquí discute y dice, no señor, le puede venir el vecino y decirle que yo no estoy dispuesto a que me hagas 2 puertas. ¿Por qué? Porque cuando hay una puerta, se puede mantener cerrada. Y cuando está cerrada, yo puedo tener mi privacidad, hacer mis cosas, porque yo sé que no vas a salir. Pero cuando hay 2 puertas, es común que una se mantenga abierta y otra cerrada. Entonces yo no sé cuándo sales, de repente sales y me perjudicas. Tengo menos privacidad. Seguimos. אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח, דאמר לה, סוף סוף הבית הצטנוע מבין רשות הרבים. Mencionamos al final de la Mishnah que todo lo que está limitado y restringido es únicamente hacer una puerta enfrente de otra puerta o una ventana enfrente de otra ventana en el patio. Muy bien. Pero en Reshut Rabim puedes hacer tu puerta si está sobre la calle pública, aunque va a estar enfrente de la casa del otro lado. O la ventana que va a estar enfrente de la ventana del otro lado. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque de por sí le puede decir Reubén, que está abriendo esa puerta enfrente a la de Shimón, pues mira, de por sí no te estoy quitando privacidad. Aquí pasan miles de personas que te están viendo. Tú tienes que cuidar de no hacer cosas que no se vea desde tu casa, porque hay miles de personas. Entonces, si te vas a cuidar por las miles de personas que pasan por la calle, pues no hay ningún problema que yo también abra la puerta, aunque esté enfrente a la tuya.
Seguimos. Próxima Mishnah. Enosim halal tajad reshut rabim. Borot shichin umearot. Rabbi Eliezer matir. Que de shetea gala mealechet utuna avanim. En motzim zizimuk zutraot. רשות רבים, אלא אם רצה, הכונס לתוך שלא הוא מוציא. לקח חצר ובזימוק זוטראות, הרי זו בחזקתה. La Mishnah nos dice lo siguiente. Esta Mishnah está dividida en dos partes. La primera parte nos dice así. Una persona que quiere hacer un hueco, una cavidad, ¿sí? En una calle pública, en Reshut Rabim, y taparlo. Sí, quiere hacer un hueco y después taparlo. Quiere hacer un pozo redondo, o un pozo cuadrado, o una cueva, y después lo tapa. ¿Puede o no puede? Tanakama dice prohibido, no puede. Rabbi Eliezer dice permitido. Si pones una tapa fuerte, de tal manera que puedes sostener a una carroza que esté pasando por encima, aunque la carroza está lleno de piedras, no hay ningún problema. Mahloket. Esa es la primera parte de la Mishnah. Segunda parte de la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona que tiene su casa sobre la calle pública, sobre el Reshut Rabim, y quiere sacar las vigas del techo, ya sea pequeñas o grandes, zizin o xutraot, ¿sí? Sobre el Reshut Rabim. ¿Puede o no puede? No puede. Aunque la gente va a poder pasar por abajo, no, eso es espacio de Reshut Rabim, no puede sacar allá. La solución es que metas un poquito tu pared hacia adentro. De esa manera va a poder sacar un poquito esas vigas y van a estar encima del espacio aéreo que de quién le pertenece, a él mismo. Esa es la solución. Culmina la Mishnah diciendo que si una persona compró un patio que contiene una casa y la casa está sobre Reshut Rabim y tiene unas vigas chiquitas o grandes que salen a Reshut Rabim, si la compró las puede dejar, porque probablemente, en verdad, si ya la compró así y nadie le protestó, probablemente él ya había ingresado, al vendedor, ya había ingresado a la pared, si lo hizo de manera permitida, ¿sí? Y las vigas estaban hacia afuera, de manera permitida, y con el tiempo se volvió todo eso, Reshut Rabim, o que le perdonaron, algo así, pero la primera explicación es la correcta, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente, Verabanan, zimnin de mifajet velava da'ata. Sobre la primera parte de la Mishnah, mencionamos una discusión si se puede hacer una cavidad en Reshut Rabim con una tapa fuerte. Rabbi Eliezer dice se puede. Tanakama dice, aunque lo hagas con una tapa fuerte que pueda pasar una carroza llena de mercancía, no de mercancía, de piedras, y no se rompa aún así no puedes. ¿Por qué no? Dice la Gemara, explica la Gemara, porque a veces la tapa sí puede aguantar, pero con el tiempo se aguzana y se daña. Y Jajamim opinan que no tenemos que verificar la actualidad, sino tenemos que sospechar el mañana, el futuro. Que no haya ningún daño eventualmente. Por eso no se puede, aunque ahorita está fuerte, puede aguantar una carroza llena de piedras, pero después se va a sonar en un par de años. Tenemos que estar pendientes y sospechar de una vez de eso. Así opina Tanakama y por eso prohíbe. Seguimos. En motzim zizimuk zutraot vejule. Rabbi Ami habe leziza dave nafik lemevoa. Veau gabra nami habe leziza dave mafik le Reshut Rabim. Havu kameak veale bene Reshut Rabim. Ata le kamed Rabbi Ami amar le zil kotz. Amar le veamar nami itle. Didi le mevoa mafik. Bene mevoa mahalin gabay. Didach Reshut Rabim mafik. Man mahil gabach. Ahorita la Gemara trae una historia respecto a la segunda parte de la Mishnah, que es que no podemos sacar vigas, pequeñas o grandes, ¿sí? O como se dice, terrazas, ¿sí? No se puede sacar sobre el espacio aéreo de Reshut Rabim. La Gemara trae la siguiente historia. Rabbi Ami tenía su casa sobre Reshut Rabim, mejor dicho, sobre un maboy, que es un maboy, una calle no pública que pasa 1000 personas, sino es una calle ciega que le pertenece nada más a los patios y los habitantes que están alrededor de esa calle. Pero la tenía él sobre la callecita y tenía su viga que salía sobre la calle. Y había también una segunda persona que tenía su casa, sí, sobre Reshut Rabim, y que también salía una viga. Y los de Reshut Rabim, los que pasaban, le decían, oye, este tiene que sacar la viga de ahí. Y fueron a preguntarle a Rabbi Ami. Y dijo Rabbi Ami, sí, señor, tienes que sacarla. Le pregunta él, ¿y tú qué? ¿Tú, Rabbi Ami, también tienes tu viga salida? Le dice, ajá, baby, yo lo tengo sobre Maboy, sobre una calle más particular, una calle ciega, que yo hablé con todos los habitantes que viven ahí y me dieron el permiso. ¿Y tú con quién hablaste? Con las miles de personas que pasan por allá. No le pertenece, no puedes, no te pueden perdonar eso, no te pueden regalar ese derecho. Se va a cortar esa parte que sale. Seguimos. Otra historia. Rabbi Yanai havele ilana notel Reshut Rabim. Have au gabra davele nami ilana notel Reshut Rabim. Atu bene Reshut Rabim. Havu kameav ilave. Atele kamed Rabbi Yanai amarle. Zila ina vetale machar. Belelia shadar katzie leau dide. למחר,
Atale kame amarle zil kotz, amarle hay marna mitle, amarle zil hazi, y kotz didi, kotz didach. Y lo kotz didi, lo takutzat. Mi cara maisavar, ule baso maisavar. Mi cara savar ni jale ule ni reshutar bin diad betule. Que van de haza de kameag veshadar katzie. Velei male zil kotz didach vadar akutz didi. Mishum de reshlakish de amar it kosheshu vakoshu. Keshot atzmecha veachar kach keshot acherim rabotai. Explico esa historia. Dice la Gemara, Rabbi Yanai tenía un árbol en su propiedad privada que las ramas iban hacia ¿dónde? Reshut Rabim. Y también había una segunda persona que tenía un árbol que en su propiedad privada que también iba hacia ¿dónde? Reshut Rabim. Parecía el caso nuestro que estamos hablando que las vigas van hacia Reshut Rabim. Aquí es el árbol. Bueno, vinieron los que caminaban en la calle, los peatones, ¿sí? Y fueron a reclamarle a este que tenía esta segunda persona, ¿sí? Que tiene el árbol ahí sobre ¿qué? Sobre Reshut Rabim. Y le fueron a preguntar a Rabbi Yanai. Le fue a preguntar a esta persona, Rabbi Yanai, mira, tengo este árbol enfrente, me están diciendo que lo corte, que les molesta, ¿qué hago? Le dice Rabbi Yanai, sabiendo que él tiene el mismo problema, le dice, ¿sabes qué? Vete y ven mañana, voy a pensarlo mientras. ¿Sí? En esa misma noche Rabbi Yanai corta su árbol. ¿Sí? Corta su árbol. Y al día siguiente llega la segunda persona esta y le dice, tienes que cortarlo. Le dice, ¿pero cómo? Pero tú también tienes un árbol, yo me recuerdo que lo vi. Le dice Rabbi Yanai, ¿sabes qué? Baby, si el mío está cortado, tú cortas. Y si el mío no está cortado, no cortas. Efectivamente fue a ver y estaba cortado. Y lo cortó. Ahorita, fíjense bien, así fue la historia, ¿no? Ahorita la Gemara analiza qué pasó que Rabbi Yanai al principio no lo había cortado. Y cuando vino esta segunda persona fue que lo cortó. ¿Qué pasó? Si él era Talmid Jajam, ¿qué fue lo que pasó? Dice la Gemara, al principio pensaba, Rabbi Yanai, ¿cómo le estoy haciendo un favor a la gente que pasa por ahí? Le estoy dando sombra, ¿sí? Pero cuando vio que a la segunda persona la gente le molesta, a los que están pasando por abajo del árbol de la segunda persona le molesta, y dice, mira, ¿sabes qué? Puede ser que también el mío le molesta. Entonces, por eso al final decidió cortar el de él. Dice ahorita la Gemara pregunta algo técnico, ¿y por qué Rabbi Yanai primero cortó su árbol y después le dio el dictamen al segundo que corte el suyo, que corte el de él? O sea, primero Rabbi Yanai cortó el propio y después que le diga, mira, corta el tuyo, yo corto el mío también. Dice, no, porque para tú dar un consejo a los demás, para tú dar un reproche, para tú decirle a una persona, corta, perjudícate de cierta manera, primero uno tiene que adornarse uno mismo antes de adornar a los demás. Como dice el pasuk, kosheshu vakoshu. Primero arréglate a ti y después arregla a los demás. Seguimos. Aval im ratza, kones letoch shelo umotzi. Iba eleu kanas velotzi mao sheyachzor viyotzi. Rabbi Yohanan amar kanas motzi, Reish Lakish amar kanas eno motzi. Amar le Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah, bar tachlifa asber alach, leotzi kula alma no pligi de motzi. Ki pligi leachazir ketalim nimkomam. Veibcha itmar. Rabbi Yohanan amar eno machzir. Reish Lakish amar machzir. Rabbi Yohanan amar eno machzir mishum de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda metzar shechziku Rabbi Masu lekalkelo. Reish Lakish amar machzir. Hanemili ejadeleika ravja. Haja haika ravja. Nos dice la Gemara lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que uno no puede, si tiene una casa sobre Reshut Rabim, no puede sacar sus vigas pequeñas o grandes, balcones, lo que sea, hace el espacio aéreo de Reshut Rabim. Pero si quiere sacar algo, unas vigas o un balcón o lo que sea, hablemos de vigas, ¿sí? Puede, ¿cómo lo hace? Mete su pared hacia adentro y saca, de tal manera que cuando saca va a usar el espacio aéreo de su propia propiedad y no de Reshut Rabim. Así vimos en la Mishnah. La Gemara trae la siguiente duda. ¿Qué pasa si efectivamente metió su pared, pero nunca sacó la viga? ¿Sí? La pregunta es si después de un tiempo, o sea, metió la pared y no sacó la viga. Y después de un tiempo quiere venir y ¿qué? Sacar la viga. La pregunta es si decimos que el hecho que metió la pared y no sacó la viga de inmediato, eso significa que él perdonó ese lugar y le regaló ese lugar ¿a quién? A Reshut Rabim. Entonces si ya se lo regaló a Reshut Rabim, si ya es considerado que se lo regaló a Reshut Rabim ya no puede. O decimos, no, el hecho que metió su pared no significa que le regaló ese espacio ahorita a Reshut Rabim, significa que está pendiente para cuando él quiera lo puede usar y puede poner las vigas sin problema. Dice la Gemara Machloket, Rabbi Yohanan dice que puede sacar las vigas. Reish Lakish dice no puede sacar las vigas. Sin embargo,
Viene Rabbi Yaakov y le dice a Rabbi Irmía, Bar Tajlifa. ¿Por qué le llamaban así a Rabbi Irmía? Porque el papá de Rabbi Irmía era Tajlifa. Entonces, Bar Tajlifa, hijo de Tajlifa, así le llamaba. Se dice Rabbi Yaakov a Rabbi Irmía, Bar Tajlifa. Te voy a explicar. Aquí está, no es así. No hay duda que, según todas las opiniones, en un caso que metió la pared, ¿sí? Y no sacó las vigas de inmediato, sino quiere sacarlas después de un tiempo, no hay duda que según todos, puede que sacarlas. Que no va a perdonar ese lugar, el espacio aéreo, eso no significa perdón. El majloquete es en un caso que metió la pared y después de un tiempo, no es que después de un tiempo quiere meter la viga, no, después de un tiempo puede meter la viga según todos. El majloquete es cuando metió la pared y después de un tiempo quiere regresar la pared al lugar original. Esa es la pregunta, si puede o no puede. Y el majloquete de Rabbi Yohanan y Reish Lakish es lo contrario de lo que dijimos. Rabbi Yohanan dice que no puede y Reish Lakish dice que sí puede. ¿Cuál es la razón de cada uno? Rabbi Yohanan dice que no puede regresarla porque lo opina como Rabbi Yudá. Dice Rabbi Yudá que cuando una persona, cuando hay un límite, ¿sí? O sea, un lindero entre dos campos, que mucha gente acostumbró a pasar por ahí, ¿sí? Ya no puede sacarlo. O sea, aquí también, una vez ya ese lugar, metiste la pared y ese lugar se acostumbraron los de la calle a pasar por ahí, no lo puedes sacar. Por eso no puedes regresar la pared. ¿Sí? Donde estaban. Sin embargo, Reish Lakish dice, sí puedes. ¿Por qué? Porque dice Reish Lakish, todo lo que está escrito, que dice Rabbi Yudá, que cuando pasa mucha gente ya no puedes anularlo, es cuando no hay otro camino. Pero si hay otro camino como aquí, que está el camino principal, aparte de esa orilla, ¿sí? En ese caso no hay ningún problema y puedes sacarlos ahí, ya que era tuya de un principio. Y mover la pared hacia afuera, ¿sí? O sea, hacia donde estaba antes. Hacia el extremo de la propiedad realmente como era antes. Seguimos. Lakach Hatzer ubaz dizim ugzutraot arei becheskatama rabuna nafla joser uboneota. Meiti ve'en mesaidim ve'en mechairim ve'en mefaychim bazman hazeh. Lakach Hatzer mesuyedet mechuyeret mefuyachat arezo becheskata nafla eno joser uboneota isura shani. La Gemara ahorita se enfoca en lo que mencionamos en la Mishnah. Al final, que mencionamos al final de la Mishnah, que a pesar de que no se pueden sacar vigas o cosas así por espacio aéreo, pero si una persona ya compró una propiedad, una casa que ya tenía las vigas y las vigas están sobre el aire del espacio aéreo de Reshut Harabim, ahí está en su Hazaká y decimos que está permitido porque probablemente, como dijimos, asumimos de que el vendedor o el que se la dio al vendedor, que sea, lo había hecho de manera permitida, o sea, había ingresado la pared y metido las vigas y por eso se puede dejar así sin problema. En este caso, cuando una persona compra un patio que tiene una casa, que tiene unas vigas que van encima de Reshut Harabim, decimos que está permitido que lo dé. Dice Rabuna, ¿qué pasa ahorita si se cayó el patio? O sea, se cayó la casa, ¿sí? En donde está, dentro del patio, en ese patio hay una casa y se cayeron las paredes. Y mejor dicho, se cayeron las vigas. Y la pregunta le quiere venir ahorita y volver a construir las vigas como que salgan hacia afuera. La pregunta es si puede o no puede. Dice Rabuna, la Hazaká que había es Hazaká literal, no nada más que puede mantener lo que compró, sino que si se derrumbó puede volver a construir como estaba antes. ¿Sí? Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esto que dice Rabuná, porque hay una baraita que dice que una persona no puede enlucir. ¿Qué es enlucir? Poner una capa de yeso, ¿sí? En la casa, en la pared. Tampoco puede adornar la pared, tampoco puede pintar la pared en estas épocas, o sea, después de la destrucción del templo por luto, no se puede, ¿sí? Pero si ya compró un patio que tiene una casa, ¿sí? Y la casa ya tiene las paredes enyesadas, enlucidas, ¿sí? O ya las tiene adornadas, o ya las tiene pintadas, ahí se puede mantener eso, ya está en la Hazaká, se puede mantener eso así. Pero si se cayó esa pared, ¿sí? No puede volver a construirla y enlucirla y ponerle yeso o pintarla y adornarla. Dice la Gemara, vemos, sí, hay Hazaká, si la compraste puedes dejarla así, pero si se cayó, no puedes volver a lo que era antes. Dice la Gemara, vemos no como Rabuná. Rabuná dice que si se cayó puede volver a construirla como estaba antes. Aquí vemos que si se cayó no puede. Contradicción con Rabuná de la Baraita. Dice la es muy diferente, es un isur. Es una prohibición. Luto. ¿Y luto qué es? No puedes, uno está en isur, ¿sí? A diferencia de nuestro caso que es tema de mamonot, ¿sí? Tema de le perjudico al otro, tema de monetario, le perjudico a los que pasan. Es muy diferente. Mamonot, ¿sí? No sirve para transgredir una hazá. Si ya se cayó, no te voy a decir transgrede la prohibición, ¿sí? Si ya se cayó, no te voy a decir transgrede la prohibición y construye lo bonito. Hay una prohibición de después de destruir el Beit HaMikdash, uno tiene que enlutecerse. Es un tema de isur. Por eso se mantiene eso.
O sea, se mantiene esa prohibición de no poder construir una nueva, aunque antes estaba construida. Pero Rabuna está hablando en qué? No en temas de isurim, sino en temas de bienes, de daños y perjuicios. Que hay una viga que sale y le perjudica al que está caminando. Mira, si estaba antes, pues puedo verla a construirla igual, no hay ningún problema. Es muy diferente, entonces no se compara. Así responde la Gemara. Seguimos. Tanu Rabbanan lo yasud adamet beto besid veim erav bo hol o teven mutar. Rabbi Yehuda Omer erav bo hol harezo terachsid veasur. Teven mutar. La Gemara una vareta nos dice que después de la destrucción del templo, que como mencionamos ahorita, estamos de luto después de la destrucción del templo, de manera permanente, cierto luto, ¿no? Dice la vareta, una persona no puede enlucir su casa con yeso. Sin embargo, si mezcla el yeso, no es cal nada más, sino mezcla el yeso con arena o con paja, de tal manera que estos componentes causan que se oscurezca un poco el yeso y no va a quedar tan precioso, blanquito así, ahí ya está permitido, ya que oscurece. Sin embargo, Rabbi Yehuda dice que si mezcla arena está prohibido, porque a pesar que oscurece, pero fortalece. Entonces tiene un beneficio también, tiene una ventaja. Lo que sí está permitido, estoy de acuerdo, dice Rabbi Yehuda, cuando yeso mezclado con paja, que eso oscurece y no fortalece. Seguimos, Tanu Rabbanan, ya que hablamos del luto después de la destrucción del templo, la Gemara nos trae lo siguiente. Tanu Rabbanan, que Sheharaba Bait Bashniya, Rabbu Perushim Beisrael, Shelo Lechol Basar Veshelo Lishtot Yain, Nitpan Lahem Rabbi Yoshua, Amar Lahem Banai, Mipnei Atem Ochlim Basar Ven Atem Shotim Yain. אמרו לו נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח עכשיו בטל, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח עכשיו בטל. אמר להם אם כן לחם לא נאכל שכל בתרו מנחות, אפשר בפירות. פירות לא נאכל שכל בתרו ביקורים, אפשר בפירות אחרים. מים לא נשתה שכל בטל ניסוך המים, שתקו. אמר להם בניי בואו ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר, שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. דכתיב, במהרה אתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד ומשאר בו דבר מועד. Expliquemos esta primera parte. La Gemara una varita, la verdad nos dice lo siguiente. Cuando se destruyó el segundo templo, se incrementaron muchos prushim. ¿Qué es prushim? Yehudim, judíos que quieren ser más jumbrot, quieren hacer las cosas más todavía. Y dijeron, ¿sabes que por el luto no vamos a comer? Ese grupo dijeron, no vamos a comer ni carne ni beber más vino. ¿Por qué? Por luto. Bueno, se le acercó Rabbi Yoshua a ellos a hablar al respecto y les dice, queridos hijos, ¿por qué ustedes no comen carne y por qué no toman vino? O sea, por luto, ¿quién dijo que por luto hay que parar de comer eso? Les dijeron, te voy a explicar. Le dijeron los perushim a Rabbi Yoshua, ¿cómo vamos a comer carne? Cuando había Betamigdash, la carne era el corbán. Mizbeach, ahorita no tenemos eso. Es lo mínimo que podemos hacer. Cuando había Betamigdash, había que Nisuch, Menashim, vino en los korbanot. Y ahorita no hay. ¿Cómo vamos a tomar vino? Por eso es que no estamos comiendo ni carne ni vino. No es nada más luto. Eso es lo que había en el Betamigdash, la carne y el vino. Ahorita no podemos comer algo que había en el Betamigdash. Es lo mínimo de luto que podemos hacer. Le dice Rabbi Yoshua, si es así, que ustedes van según lo que había en el Betamigdash, pues tampoco pueden comer más pan. ¿Por qué? Porque ¿qué había en el Betamigdash? Menajot, que son diferentes ofrendas de harina, ¿sí? Panes, ¿sí? Diferentes tipos de panes, galletas, panes, ¿sí? Se no pueden comer. Les dice, los perushim les responden, efectivamente tienes razón, no podemos comer pan tampoco, pero podemos vivir, ¿cómo van a vivir? Con frutas, vamos a comer frutas. Dice Rabbi Yoshua, pero según la opinión de ustedes tampoco frutas, porque este traía el Betamigdash también bikurim, primicias de las 7 especies. Le responden, tienes razón, no podemos comer esas frutas de las 7 especies, pero podemos comer frutas de otras que no sean de las 7 especies. Respondieron así, muy bonito a Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua sigue preguntando, ¿sabe qué? Pero no pueden tomar agua, porque en el Betamigdash que había ni suhamaim. Agua, no pueden tomar agua, no existe vivir sin agua. Ahorita sí, no hay lo que hacer. Por eso ellos no tuvieron lo que responder. Y Rabbi Yoshua les dijo, Banai, queridos hijos, vengan y les explico. Entiendo que hay que enlutecerse. No enlutecerse no se puede. Hay que enlutecerse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se destruyó el Betamigdash y hay un decreto que se decretó que se tiene que destruir el Betamigdash y hay obligación de de enlutecerse por esta pérdida, no hay duda. Pero enlutecerse demasiado no podemos, porque uno no puede decretar un decreto sobre una congregación, sobre un tzibur, si la mayoría no puede cumplirlo.
¿Y aquí quién va a cumplir? No tomar agua, no se puede. ¿Y dónde aprendemos de que no se puede hacer un decreto que la mayoría no pueden cumplir? Pasó que Malají que dice, es una maldición que no trae maaser y terumá. No vamos a entrar en detalle, pero la razón que la maldición recae sobre todos es porque todos lo aceptaron. Y si todos lo aceptaron es porque todos pueden cumplirlo. Está que todos lo aceptaron. Más que todos los decretos se reciben, todas las maldiciones, decretos, etc. Se hacen únicamente si se puede cumplir todo el de congregación. Sigue diciendo Rabbi Yoshua, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, hay que hacer luto, pero no mucho luto. Entonces, ¿qué es? Dice Rabbi Yoshua lo que mencionamos antes. La manera de enlutecerse por la destrucción del templo es colocar yeso, enlucir las paredes de la casa, pero dejar un cuadro dejar un cuadro pequeño, ¿sí? Un poquito, sin enlucir, sin colocarle yeso, sin poner yeso. ¿Cuánto es? Vekama, amar Rabbi Yosef, amar lama, amar Ojazda, que negada petach. O sea, Adam kol tzorche seuda, umesher davar muat, maihi amar papá, casa de arsena. O sea, isha kol tachshita, umesher davar muat, maihi amar rab, bat tzid'a, sheneemar, imeshkach Yerushalayim, tishkach yemini, titbak leshoni, leachiki vegomer. ¿Cuánto hay que dejar? ¿Cuál es la manera de enlutecer? Dejando un hueco en la pared sin enyesar, sin colocar el cal, el yeso, ¿sí? Sin enlucir. ¿Cuánto? Dice Rabbi Yosef, una ama por una ama, un codo por un codo, medio metro por medio metro. ¿Y en dónde? Apenas entras a la casa, enfrente, ahí. Adicionalmente, otra cosa que uno tiene que acostumbrar es, uno puede hacer todo para comer, toda la ciudad, menos una cosita pequeña. Siempre dejar algo, que siempre falte algo por el luto. ¿Qué cosa? Dice la papá, casa de Arsena. Era como un bol, como un plato que tenía pescado frito con su propio aceite y harina. Era un manjar así. Eso no lo hagan. Hay que dejar siempre algo por fuera. Adicionalmente dice Rabbi Yoshua, otra cosa que hay que enlutecerse. La mujer puede hacer todos sus adornos habituales menos una cosa. ¿Qué cosa? Dice Rab, la mujer se acostumbraba a depilar los pelos de las sienes. Que eso no, haga todo menos eso. O sea, dice, ¿y dónde aprendemos que hay que enlutecerse de cierta manera? O sea, hay que recordar la destrucción de Jerusalén y del templo. Hay que recordarlo. ¿Cómo se recuerda? Con esta manera. No demasiado, pero con pocas cosas en diferentes momentos. Eso es suficiente. Seguimos. Mai al Rosh Simchati, Amar Rabbi Yitzhak, Ze Efer Mikle, Sheberosh Hatanim. אמר לרב לאביי איך הם הנחלה, במקום תפילין שנאמר לשום אליו לציון לתת להם פאר תחת אפר. וכל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר שמחו את ירושלים וגומר. Ya que mencionamos este pasuk, תשכחך ירושלים תשכח ימיני, digámoslo completo. תשכח ימיני, תדבר ראשון לחכים לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים al rosh simhati, a la cabeza de mi alegría. ¿Qué cabeza? ¿Qué pasa ahí? Dice Rabbi Yitzhak, esto es una pista, esto es una insinuación para la ceniza que uno debe colocar en la cabeza del hatán, en el momento de la jupá, ¿sí? Para recordar que la destrucción del templo, ¿sí? ¿Y dónde se coloca? ¿En qué parte de la cabeza? Al rosh, sí, pero ¿en qué parte? Le preguntó así a papá Abayé. Le respondió Abayé en el lugar donde va el tefilín, o sea, aquí enfrente, ¿sí? ¿Por qué? Donde lo aprendemos del pasuk que dice Lasum la velet Zion, la tetla en peer, tajatef. Está escrito que eventualmente a los que se enlutecieron por Zion, por Jerusalén, por Bet HaMikdash, Hashem va a colocar el tefilín fijo en vez de la ceniza. O sea que la ceniza iba en qué lugar? Del tefilín. Culmina Rabbi Yoshua diciendo, antes de decir lo que culmina Rabbi Yoshua, esta costumbre la tiene todavía en los Ashkenazim. Nuestros hermanos Ashkenazim, de casarse, se ponen esa ceniza. Sefaradim no tienen esa costumbre. Culmina diciendo Rabbi Yoshua, y el que se enlutece por Jerusalén, de las diferentes maneras que mostramos, dijimos, ¿sí? Va a tener el mérito de ver su alegría cuando sea su reconstrucción en nuestros días pronto, Bebedat Hashem. ¿Y dónde aprendemos esto? Que el que se enlutece tiene el mérito de ver la reconstrucción, la alegría de la reconstrucción. El pasuk de Yeshaya dice, Simchu et Yerushalayim, vegilu bako lo avea. Está hablando de la Simha en Jerusalén cuando se reconstruya. Si suitamasos, kolamita belimalea. Todos los que se enlutecieron por ella. O sea que los que se enlutecieron por ella van a ver la alegría futura en el momento de su
reconstrucción. Seguimos. Tania. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, miyom shecharab et hamikdash din hu shenigzor al atzmenu shelo lechol basar velo lishtot yain ela en gozrim zera על הציבור, אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. ומיום שפשטה מלכות האישה שגוזרת עלינו גזרת תורה וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצוות, ואין מנחת אותנו להיכנס ישבוע בן ואמר לישוע בן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אישה להוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה מאליו. אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגים ואל יהיו מזידים. La Gemara trae la siguiente baraita. Dijo Rabbi Ishmael, hijo de Elisha, desde el día de la destrucción del templo, debería ser un decreto, Jajamín deberían de haber hecho un decreto por el luto de la destrucción del templo, que no podemos comer carne ni podemos tomar vino, pero no se hace un decreto, como dijimos antes, que la mayoría de la congregación no puede cumplir. Por eso no se hace este decreto de luto de no comer carne y no tomar vino. Similarmente, dice la baraita, dice Rabbi Ishmael ben Elisha, desde el día que Malhut Arisha, ¿quién es Malhut Arisha? Reinado malvado, Roma, los romanos del tiempo de antes, ¿sí? Malhut Romi, ¿sí? Que se empezaron a controlar, empezaron a estar sobre Am Israel, y empezaron a decretar decretos negativos en contra del pueblo, ¿sí? Y nos prohibieron estudiar Torah y cumplir mitzvot, y no nos dejaban cumplir, hacer Brit Milá a nuestros hijos, o según otras opiniones nos dejaban hacer Pidyon Ben. Deberíamos de decretar, Jajamín debería de decretado, que mejor que no nos casemos con mujeres y no tengamos hijos. Y de esa manera se va a anular las generaciones de Abraham Avinu, el pueblo judío se va a exterminar. ¿Pero por qué eso es mejor? ¿Por qué hubiese sido lo ideal que hagan ese decreto? Porque si nos prohíben hacer Brit Milá, es increíble. Es peor que se anule el Am Israel a que haya hijos de Israel sin Brit Milá. Muy fuerte eso. Por eso es muy importante la mitzvah de Milá. Por eso dice aquí otra vez, repito, si desde el momento que Malhut Arisha ¿sí? Empezaron a controlar Israel y empezaron a colocar decretos malos de no estudiar Torah, no hacer mitzvot, no hacer Brit Milá o Pidyon Ben, el decreto que Jajamín deberían de hacer es que los judíos no se pueden casar con judías y por ende no pueden tener hijos. Y eso iba a casar que no tengan hijos en absoluto, y así no íbamos a transgredir la prohibición de no hacer Brit Milá, que es gravísimo. Pero dijeron Jajamín, dejémosle a Israel, al pueblo de Israel, que sigan casándose. ¿Por qué? Porque si tú le prohíbes, un judío se va a casar con una mujer judía, sí, pero se va a casar. No, como tú le prohíbes, no te cases, se va a casar. Aunque le hagas el decreto, se va a casar. Y no se hace un decreto, como dijimos antes, cuando la mayoría no puede cumplir. Adicionalmente, si hace el decreto, lo van a transgredir aún así, y al final va a ser como a propósito, y vale la pena mejor no hacer el decreto, y que sean shogegim, que traigan hijos y no hagan milá, ¿sí? Sin querer, shogeg, y no sea mezid. Adran alach Heskat Habatim. Culminamos Perek Shelishi con esta clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.